שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 240. Shalom, estamos estudiando el libro del Baal HaSulam en Shara Kavanot, letra Lamet. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio, Capsioel. Las preguntas con respecto al tema serán traducidas directamente del español al hebreo y también es posible hacer preguntas con respecto a los temas de la clase. Es decir, estamos en la página 242.30, escritos de la Ari. Y después salió la iluminación de la luz superior a través de Einaim y vistió de la mitad de Tiferet Adam Kadmon hacia abajo. Y se hizo el mundo de Nekudim. Y la luz principal, que es la raíz, se quedó bifnim, dentro. Y ya se aclara que los igulim, los círculos de Nekudim, son los que salen al principio y se van redondeando a través del Adam Kadmon y giran alrededor de los debajo de los pies de Yosher y terminaron hacia la exterioridad, que es Briah y Yetzirah, que bajaron hasta allí, como recordamos, y no encontraron lugar, fueron retirados y elevaron estos dos aspectos exteriores en su lugar, arriba, en Ahor, en esos Nekudim, la parte posterior de Nekudim. Abajo, vamos a entender abajo ahora lo que está escrito. Or Pashut. De cualquier forma yo diré, dice Rab, lo que sucede es que sea así dibujando será más fácil, dice Rab. Entonces lo que sucede es así, que tenemos... ¿Qué me sucede? Ahí está. Sium de Galgalta, término de Galgalta. Tabur. Este es Tabur, el ombligo. Tzimtzum Bet. Tabur escribe Rab. Sium es término. Tiferet de Nekudot de Sag, que acá subió en Tzimtzum Bet Malchut, que se posiciona acá hasta Tiferet, ¿sí? Y cuando sube entonces este lugar, que es ahora Chazé, pecho, Tiferet, se transforma en el centro, ¿sí? Porque allí se posiciona Malchut, ¿sí? Estas Kelim nos dicen que son Zeranpin y Malchut, y acá Zeranpin. Bueno, Zat de Binah, nosotros a veces lo adjudicamos a Zon y a veces a Binah. Pero depende de qué estemos hablando. Si es Rosh de zonas, si es Zat de Binah que decide, y entonces por separado, estas vasijas cayeron hacia abajo. Malchut y Zeranpin cayeron. Y acá abajo se posicionan los círculos, los aros, los anillos. Se posicionan estos círculos. Estos círculos son llamados así, Igulim. Igulim son círculos en hebreo. Diremos Igulim. Igulim de Yosher. Y acá Igulim de Igulim. De Yosher pertenecen a Zeranpin, para que tenga más fácil comprender. Y acá Igulim de Igulim, el más externo, es de Malchut. Vamos a leer. Or Pashut. Los Igulim de Nekudim son los que salen en un principio y también van alrededor de Raglei Yosher,
Así en todos los parsufim, en que los igulim son anteriores a Yosher, a lo recto. Y esto es en razón de que los igulim salen del zivuk de Malchut de Rosh, en un aspecto de abajo hacia arriba. Y toda iluminación es una iluminación del Rosh solamente. Pero en aspecto de la expansión de Malchut, de arriba hacia abajo, en aspecto de 10 sefirot de Guf, llamado Yosher, recto, no tienen los igulim parte en esto en lo absoluto. Y de acuerdo a esto se encuentra siempre que los igulim son anteriores a Yosher, como el Rosh es anterior al Guf, porque salen del zivuk de Aka'a de P de Rosh. Dice Rav, P de Rosh decide cuánto recibo y cuánto no recibiré. Cuánto recibiré significa luz interna, cuánto no recibirá se llamará luz circundante Or Mekif. Entonces ya en P de Rosh está dividido esto. La luz que viene, la luz Yashar que viene a P de Rosh está dividida en eso de que entra y en eso de que se queda hacia afuera. Por lo tanto, eso que se queda afuera es de P de Rosh y ya sale hacia afuera y se expande alrededor del Parsuf. Adelante. Y hay dos aspectos de Igulim, es decir, Igulim de Tzimtzum Aleph y Igulim de Tzimtzum Bet. Porque los igulim son un aspecto de Mekifim, circundantes. Porque después de que se restringió Malchut de recibir dentro de sí luz, se hizo una carencia y 10 sefirot. Y el cri de recepción que faltaba en el Tzimtzum Aleph se separó de los internos y se hizo en circundantes, en Parsufei Ak. Y un aspecto de zivuk de abajo hacia arriba, que había en Malchuyot de Roshei Ak, salieron las luces de Mekifim hacia esos Igulim. Igulim de Tzimtzum Aleph, círculos de primera restricción, porque toda parte de Malchut de Rosh que tuvo que recibir, si hubiera tenido la restricción, salió por fuera del Rosh y se transformó circundante sobre los Kelim de Igulim. De manera que los Kelim de Igulim son en un aspecto de Malchut que está recibe, que se resta de los de Sefirot internos de Rosh de Ak. Y las luces circundantes de Igulim es toda la medida de luz que estaba en los 10 Sefirot de Rosh, si no hubiera habido Tzimtzum en Malchut. Preguntas. ¿Está claro? ¿Todos entienden? No. Bueno, tú. Yosef de Jerusalén pregunta, ¿cómo se expresa la diferencia entre Igulit de Yosher en el trabajo? Yo que dibujé el Tzimtzum Bet, pero ahora hablo mientras tanto sobre Tzimtzum Aleph. Ven, ustedes el Rav se preocupa de que comprendamos. Se refiere a Baal Sulam. Después de Malchut de Ensof, que recibió dentro luz, entonces hizo restricción para esto y Masaj. Malchut de Ensof, ¿sí? Recibe acá luz. Después de esto, ella hace Tzimtzum Aleph y decide sobre el Masaj, que recibirá solamente hasta cuánto tiene luz que retorna. ¿Sí? Es decir, influencia al Creador. ¿Sí? Entonces, con esto trabaja. ¿Y qué hace? Entonces hace lo que nosotros estudiamos siempre. Que ella dice, yo pongo acá una pantalla hasta cuando llegue la luz, yo la tiro de vuelta, yo con esto realizo la restricción de Tzimtzum Aleph. Y después reviso cuánto puedo recibir para otorgar, digamos hasta acá. Digamos, yo tiro toda esta luz para afuera, de vuelta en un 100%, y acá yo reviso cuánto puedo yo recibir. Yo puedo recibir, digamos, 20% de luz, es decir, esa misma luz que se encuentra acá entra dentro de mí. Yo lo recibo para el otorgamiento. Pero toda esta luz que se quedó, esta es lo que se quedó, existe como circundante alrededor del Kli. Significa que esto se llama Or Mekif. Nosotros diremos un 80%, ¿sí? Y
Or Pnimi, luz interna, serán acá entonces 20%. ¿Sí? Donde hice un cálculo fue en P de Rosh, donde dice esa cuenta es en Rosh, y acá fue en Toj. Y fuera de eso tengo acá un Kli, que aún está vacío, en el cual yo hago un rechazo, no recibo. ¿Sí? Este Kli no recibe, está vacío, en un 20%. Esto se llamará Sof, el lugar. Acá es Tabur y acá es el término. Nos dicen entonces hasta cuánto recibo y hasta cuánto no recibo. Es todo lo que tenemos. Entonces esta luz serán Igulim de Tzimtzum Aleph, así se llaman. Porque estos salen por el Tzimtzum. Si no hubiera habido una limitación de recibir hasta cuánto yo puedo para otorgar, acá está la intención para otorgar, ¿sí? Y acá no hay intención para otorgar. Eso es. ¿Está claro ahora? Niv. Excelente. El de Jerusalén no está contento. ¿Qué te pasa ahora? No, tengo preguntas porque comienza a aclararse precisamente. Bueno, adelante. Comprendo que el 100% sube hacia arriba y los otros 100% viene acá, dice Rav, de Rosh. De acá viene el 100%. Esto se llama luz directa. Y también luz que retorna es 100%. Sí, la luz que retorna es decir que yo rechazo todo. En luz que retorna hay una luz que retorna y la luz que retorna que viste. La luz que retorna que viste de vestir, ¿sí? Digamos en rojo, que es capaz de vestir la luz directa, ya ser para ella un Kli. No tiene Kli, pero es como una preparación para el Kli. Cuando llega a P solamente es devolver un 100% todo para arriba, ¿sí? Y cuando llega el Rosh comienza a ver una cuenta hasta cuánto puedo recibir. Digamos que es así. No quiero entrar a eso. No importa. Resulta de lo que Rav escribió acá, en esta parte, intención por otorgar es en realidad esa misma parte que es capaz de recibir, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que no soy capaz de recibir, y en realidad es lo que vuelve al superior, al parecer, de una forma técnica, así se ve por lo menos, estos 20% yo lo recibí, pero con esto puedo vestir una intención, todo lo demás, no tengo intenciones allí, ¿cierto? Rav, no hay intención por otorgar. ¿Y qué intención hay? Intención de no recibir se encuentra en estos 20%. Por lo tanto, esta parte de la luz que no tiene intención por otorgar para recibir se encuentra acá. Es esto. Eso es. Tengo vasijas vacías con respecto a esto. La intención. Momento, suficiente. Seguimos. Nos encontramos seguimos en Or Pashut, Tzimtzum sobre Malhut. Ciertamente, en el aspecto de expansión de Malhut en 10 Sefirot de Guf, no hay más aspectos de Igulim, porque esta expansión de arriba hacia abajo es por fuerza de los que retornan de Malhut restringida ya en Zivug de Ka'a, de Rosh, y ya no hay en ella esa misma Malhut que recibe, que haga de ella Kelim de Igulim, y no se expandió en absoluto, esta luz de Malhut que reciba para que sea Mekif, que se encuentre por debajo de Malhut de Rosh. Se encuentra, después de que se expandió estos Yosher, es decir, 10 Sefirot de Guf, de arriba hacia abajo, no hay más ningún círculo Igul digno de salir de él.
Ciertamente, en el momento del Tzimtzum Bet de Ak, que se hizo una restricción en el lugar de Binah, y estos dos kelim salieron y se separaron del aspecto de recibir luces dentro y no son dignos de ser kelim internos, entonces se hicieron igulim nuevos totalmente. Hay un aspecto de estos dos kelim que son llamados también vestiduras y jalot, palacios, que estos igulim se hacen de kelim de Zerampin llamados lebushim, vestiduras, y las luces circundantes en ellos son llamados circundantes de Yosher, y los igulim que se hacen de kelim de Malchut son llamados ejalot, palacios o casas, y las luces circundantes en ellas son llamados luces circundantes de igulim. Porque hay dos aspectos de igulim con dos aspectos de tzimtzumim, restricciones. ¿Cuál es el problema, Bencia? ¿Hay igulim de tzimtzum aleph o no? Si esto es imposible. Claro que igulim no pueden ser. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Dime. En el término de la corrección. Claro, en el término de la corrección, que ya recibe todo. Pero si tiene una parte que recibe y una parte que no, la parte que recibe se llama interno, la parte que no se llama circundante, mekif. Entonces, ¿por qué dice acá? Esa misma malchut que recibe que haga de ellos kelim de igulim. No, así no se entiende, lee todo. Vamos a alguna parte. Lee, no importa, lee ya. Esta expansión de arriba hacia abajo es por fuerza de luz que retorna, de malchut restringida, ya es en el sivuk de acá de Rosh. Y no es esa misma malchut que recibe, que haga de ella kelim de igulim. Y no se expanderá ninguna luz que pertenezca a malchut que recibe, que no sea la luz circundante, por estar por debajo del masaj de Rosh. Y se encuentran, después de que se expandió Yosher de Ak, es decir, 10 sefirot de Guf, de arriba hacia abajo, no hay ni más círculos dignos de salir de él. Fuera de Malchut de Rosh es el motivo de interno y luz interna y igulim circundantes. Eso es todo. Y todos los demás zivugim, acoplamientos que hay por debajo de esto, ya no son acoplamientos que salgan de ellos luces circundantes. Porque ya en Rosh hubo una decisión ya que es interno y que es circundante. Tú puedes decir momento, pero después en la purificación del masaj, en la formación del próximo parzuf, ya tenemos zivugim, acoplamientos, puntos, nekudot. ¿Por qué en parzufim de nekudot no tenemos igulim? ¿Por qué me miras así? Yo te diré más aún. En el parzuf de Nekudot, ¿qué descubre? ¿Qué revela? Descubre que no puede recibir alguna luz. ¿Qué luz sí? ¿Qué luz no? Sí. ¿Por qué entonces esa misma luz que no pudo recibir no sale a circundante? Entonces hay circundantes alrededor de esos zivugim, acoplamientos de la purificación del masaj de Taburapé, ¿o no? Tiene que haber, dice. Tiene que haber, responde Rav. ¿Por qué nosotros decimos que estos zivugim son solamente en Pet de Rosh, que solamente ahí se hicieron con la luz por primera vez y todos esos no? Y la verdad es que hay, dice Rav, pero lo que pasa es que no los consideramos porque estas son... Es como que tienes una onda y en estas mismas ondas tienes más armónicos, sí, vibraciones o... Hay muchos tipos de luz, en resumen. Vamos a continuar, ¿eh? Or Pashut, Or Bet. Letra Bet. Este es el secreto que hizo el hombre, el creador del hombre recto, y este hizo muchas cuentas después. Porque después de que salió en aspecto de su Yosher, que son 10 sefirot de Guf, no se necesita más que salgan de él en un aspecto de igulim, en lo absoluto. Porque todo lo que se separa de los 10 sefirot de Ak, que es un aspecto de Malchut que recibe anterior al Tzimtzum, entonces esta ya se separó en un zivuk de Rosh. Y del masaj hacia abajo, se expandió solamente en un aspecto de Tet Rishonot, solamente las primeras 9 en kelim internos. Rav está hablando de una forma general acá. ¿Sí? Yo te diré más.
Nosotros decimos que de todas estas 10 sefirot, en cada sefira tienes 10 y en cada una de esas 10 y Parsufim, 1000 detalles y 1000 detalles. ¿Qué sucede ahí? También en ellos se les llama, sucede las mismas cosas, porque lo particular y lo general son iguales, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, también tienen todos los mismos observaciones, componentes de lo que existe en ese Parsuf grande. Pero no los contamos. ¿Por qué? Los parsufim privados, particulares, son los que detallan lo que tienes en realidad en ese parsuf grande y principal. Pero en sus separaciones hay una adición inmensa en la averiguación y escrutinio de la luz, de la relación del creador hacia la criatura, de la criatura hacia el creador. Pero esto no se detalla. Entonces tenemos acá, es decir, nos detenemos acá y nada más. Todo lo demás es imposible. En la lengua es imposible en expresar, ¿sí? Y no hay luces en aspecto de kli, de separarse y transformarse en Ikulim. Y este es el secreto de que el Creador hizo al hombre de una forma recta. Es decir, que ya se impuso en el hombre el aspecto de Yosher. Pero estos pidieron hacer muchas cuentas. ¿Y estas cuáles son? Estas van alrededor de 10 sefirot de Igulim que se hacen en Tzimtzum Bet, en que allí se conectaron dos Hehin juntas, que Hei Tatata'a subió y se conectó con la primera Hei, que a través de estos salieron Igulim nuevos, después de Yosher, de Ak, es decir, también de los Kelim de Zerampin, que se separaron también ellos de los interiores y se hicieron como Kelim de Igulim. Esto es en realidad el único suceso especial que nos salen de acá Igulim adicionales a los que suceden en cada Parsuf en el punto de Zivug, que es en Pe de Rosh, en que hay allí ciertamente otro origen de Zivugim que es en su tabur. Por lo tanto se llama pidieron, hicieron muchas cuentas, ¿sí? ¿Quiénes son esos? Los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los Bnei Adam. Elohim hizo al hombre de una forma recta, es decir, en Tzimtzum Aleph, y estos, Bnei Malchut, ¿sí? Hay una mezcla acá entre las fuerzas, que eso significa el Adam, la persona, con respecto al hombre, es decir, lo que hizo el Creador es al hombre, ¿sí? Y ya los hombres hicieron una participación de Bnei Malchut, hicieron muchas cuentas, que ya en la participación de Malchut combinada. Sí. Y con esto comprenderás por qué son llamadas estas vestiduras de Kelim de Zerampin con el nombre de Mekifim de Yosher, circundantes de Yosher, aunque son aspectos de Ikulim, como en Halot, palacios. Sí, es lo que dibujamos acá, ¿sí? Estos Igulim de Yosher o Mekifim de Yosher. ¿Por qué son llamados Yosher? Yosher es recto. Porque provienen de Zerampin. Zerampin es, digamos, una línea recta con respecto a Malchut. Malchut es redonda de un principio de Tzimtzum Aleph. Por lo tanto, es llamada Igulim de Malchut. Malchut de Igulim o circundantes Mekifim de Igulim. Yo puse acá Zerampin. Y entre paréntesis, para que tengamos claro, para que no se confundan ustedes, y más externo es Digulim, Malchut. Y con esto comprenderás por qué son llevados a estas vestiduras que se hacen de Kelim de Zerampin, con el nombre de circundantes de Yosher, aunque son aspectos de Igulim, como Ejalot, que se van haciendo redondas. ¿Y por qué son llamados entonces circundantes de Yosher? Esto es porque que iluminan a Yosher, que también estos Mekifim de Igulim iluminan a Yosher. Solo que esto lo comprenderás de tal manera que Mekifim de Igulim, que se hacen del Kli de Malchut, porque se encontraban en Tzimtzum Aleph, en Parsufei de Ak, se hizo en Malchut, acá también y acá de Malchut.
y no tuvo anteriormente ningún yosher. Sobre esto se observa como luces circundantes de igulim. Pero Mekifim de Levushim, que se hacen de Kelim de Zerampin, que se renuevan ahora en Tzimtzum Bet, en que en Parzufei Ag de Tzimtzum Aleph se encontraban ahí Yosher y Kelim internos de Guf. Por lo tanto, estos son llamados con el nombre Mekifim de Yosher, circundantes de Yosher, es decir, que en sus raíces de Ak, estos son realmente Yosher y en aspectos de Kelim internos, Rav, porque solamente ahí existen dentro de esos Parzufim. Y comprenderás eso, el final de la letra. Bueno, y acá existen como Kelim de Igulim, circundantes, que no se encuentran, es decir, están bajo el masaj, y ese es el estado de Igulim, de circundantes. Está claro que se comportan de otra forma, es decir, tienen un trabajo distinto, tienen cualidades distintas. No sé, dice Rav. No sé. No sé. ¿Qué hacer? No sé. No todo yo tengo que saber. Por primera vez que escucho, ¿eh? ¿Cierto? Mijael, ¿qué pasa contigo? Al fin y al cabo son dos formas de cosas que, digamos, están de más. Al fin y al cabo es mucho más, dice Rav. ¿Qué quieres que te responda? Y es así, se acabó, no hay nada. Malchut de Ensof recibió 100% y se acabó. ¿Y ahora qué? Es imposible hablar así, sí. Es imposible, es un programa. Por el momento nosotros vemos dos vasijas, dos kelim, que estaban anteriormente. Recibían para otorgar. ¿Sí? También Zerampin y también Malchut. Estos ahora no pueden para otorgar, no tienen fuerza. Se debilitaron. Y entonces estos ahora salen hacia afuera. Es decir, salen de Yosher. ¿Sí? Eso es. Y se agregan, digamos, a esos mismos deseos que no pueden estar bajo el masaj. Sí. Otra vez. Entonces, en un solo lugar es la decisión, digamos, en Rosh, y la segunda vez es una decisión del Kli. ¿Cuál es la diferencia realmente, verdaderamente, de lo que caracteriza las luces de Mekifim? Fuera de las luces de Mekifim que son distintas, ¿qué diferencia hay en esa acción que se provocó? Yo no pensaría de tal manera, no pensaría en eso. Nosotros podemos decir que Malchut sube a Tiferet, a Tabur, entonces se hizo ahí un lugar nuevo, dentro de poco nosotros vamos a llegar a eso, pero todas ciertas cosas son todas no ciertas. Ciertamente dentro de poco nosotros vamos a ver que él habla acá y dice qué es lo que sucede. No tienes nada que suceda que no sea a través de Malchut de Ensof, Rosh del Parsuf, solamente el Rosh del Parsuf decide lo que debe haber. Nosotros nos encontramos tras la primera restricción, no hay nada que pueda suceder sino en una cuenta desde Rosh. Por eso Malchut sube a Tabur. Esto primeramente se hace una decisión en Rosh. Solamente en el rompimiento, digamos al parecer una decisión que no es del Rosh. Sucedió sin el cuerpo, se rompió. Y también ahí comprendemos que todo se hizo en Rosh, solo que Rosh recibió una decisión incorrecta porque desde lo alto, en un rango superior a él, quisieron confundir a propósito el Parsuf. Eso es. Como tú haces con tu pequeño hijo, que tú quieres mostrarle que es así, pero va a suceder de otra forma, para enseñarles. Entonces en ti todo se hizo bajo una cuenta y en él la cuenta no le resultó, por lo tanto se rompió. Eso es. Por lo tanto, no tenemos otro origen
internos, de igulim y de mekifim circundantes, sino masaj, y donde se hizo el zivuk de Aka'a. Incluso cuando nosotros decimos Malchut se mezcló con Bina, por lo tanto Malchut subió a Bina de Gufa de Tiferet, como si esto sucediera en el Guf. Nada puede ser en el proceso de Kedushá, ¿cierto? Y ni siquiera de Kedushá, sino que de Kedushá se hizo en una intención de lo alto, porque Tumá está manejada también por Kedushá y lo lleva al término de la corrección. Entonces debemos decir que incluso Tzimtzum Bet y todas estas acciones, como si fueran hechas en el cuerpo, de cualquier manera, primero que nada, se reciben en Rosh. ¿Está bien ahora? Aún si ocurre en el Rosh, podemos decir que la primera vez es cuando va a recibir para otorgar y después queda un surplus, una adición. La segunda vez es una forma más sofisticada. Correcto, dice Rav. Necesitamos discutir esto. Necesitamos hablar más sobre esto. Bueno, continuemos. Estamos en página 244. Luz simple, primera columna. Y lo expulsaron de ahí, ¿no? Encontraron un lugar y lo elevaron los dos vecinos superiores a su lugar, en lo alto, en el Ajor, en la parte posterior de sus Nikudim. Porque antes que el Zivuk fue realizado en Nikbed de Einai, Rav, de Rosh Tesag, continuamos, la luz de Rosh no emergió para nada, porque solamente emerge cuando un Zivuk se realiza en Malchut de Rosh, a través de la expansión de la luz superior dentro de ella. Cuando ella rechaza todo el pasuk de la luz superior, que quería expandirse, y se recibió dentro de ella por un Zivuk de Haka, esas partes rechazadas salieron y se convirtieron en Or Makif, Rav, como siempre, como en Galgalta. Continuamos, por lo tanto, el Or Makif emerge solamente después del Zivuk que fue realizado en el Rosh. Rav, como hemos hablado, continuamos. Inmediatamente durante el Tzimtzum, antes que la luz emergió sobre el Einaim para convertirse en Or Makif, es decir, en el mismo momento cuando el Malchut final se elevó a Bina de Guf, que es el lugar del Hazé en Tiferet. Por lo tanto, esos Kelim desde el Hazé hacia abajo fueron separados en su Panim y Ajo y cayeron hasta Nekudat de Sium, el final del acto interno, es decir, por debajo de su Raglaim, porque el punto final de Nekudat de Sag está ya en el lugar de Hazé que está por sobre ellos, porque ellos no podían vestirse el Neji interno de Ak como anteriormente, porque su valor es por debajo de los de Neji de Ak, porque ellos están por debajo del punto del Sium. Con respecto a Ak, es considerado que está bajo su Raglaim, es decir, desde el punto de este mundo. ¿Está claro? Pregunta Rab. Estas dos vasijas de Rampi y Malchut caen porque no hay un masaj sobre ellos. Y por el momento, su lugar es por debajo Ragdim de Ak. Algunas preguntas aquí. ¿Por qué Ragdim de Ak? Si no puede recibir ellos, ¿por qué no reciben? Podrían ser entonces como Neji de Ak al final de Galgalta, para no recibir la segunda restricción. ¿Qué pasa aquí? Que se están haciendo aún más impuros. Bueno, hay muchas vasijas que no podemos usar porque no tienen pantalla, no tienen. Pero ¿por qué cayeron a algún lugar especial? ¿Por qué los lanzaron a un lugar oscuro, terrible, más abajo donde estaban ahí? Bueno, no podemos usarlos. Y entonces, ¿por qué es especial? ¿Por qué son especiales estas vasijas?
que durante la segunda restricción lo sacamos de su uso y no es como en la primera restricción. En la primera restricción teníamos vasijas que en ellos yo no puedo recibir, otorgar, pero estoy en ese estado de no recibir. Y ellos también están bajo una pantalla, es decir, son llamados las vasijas de Yoshi al final del parsú. Y ahí uno no recibe para nada. Y correspondientemente hay luces circundantes. Del hecho de que tenemos 10 sefirot de Siyum de Ak, correspondiente también tenemos 10 sefirot de Mikifim. Está claro, ¿no es cierto? Y esos 10 sefirot hacen un círculo alrededor de Pederos. ¿Por qué alrededor de Pederos y no alrededor de Nehideak, el Siyum de Ak? Porque el Pederos es su fuente, su raíz. Desde ese zivug que generaron, esa es la razón por los zigulim. En la segunda restricción, sin embargo, aquí estas vasijas ya estaban en uso y fueron usados. Eran vasijas de Binah. Entonces se expandieron hacia abajo y recibieron un deseo adicional, digamos. Esas son vasijas que se purificaron en Bet Aviut a Aleph de Aviut, de Nekudot de Sag. ¿Escuchan esto? En esos Nekudot de Sag, las vasijas se expandieron hacia abajo y se mezclaron con Eji de Galgalta. Estas fueron vasijas de Nekudot de Sag que le pertenecían a Vav Kei. No Yud Kei, más bien Vav Kei, está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Benzi. Bueno, les voy a decir para que entendamos esto mejor, porque vamos a hablar sobre esto pronto. Aquí tenemos Galgalta. נקודות דסק שעולים לפה ומתחילים לרדת. Se eleva a P y desciende. מה קרה לה? גלגלת, אפ, שק. שק זה ג' ב', נכון? Sag es Gimel Bet, ¿correcto? כן. ¿Sí o no? de שק, Sí. Tamim de Sag מה שיש בראש מתפשט son Gimel Bet. בגוף. נקודות Lo que דסק está en el Rosh se expande el Guf. Nekudot de Sag, שמזדחך estos son Bet Bet, לבית א'. que se purifican en Bet הוא Aleph, מאבד את ¿correcto? האביות. ב' והופך להיות לבית א'. Aquí él pierde Abiut. El Bet se convierte en Bet Aleph. הם מתפשטים למעלה מטבור, Estos Nekudot de Sag se expanden por sobre el ולמטה Tabur. מטבור, ו' קיי. Esto es Yud Kei y por debajo del Tabur tenemos Vav Kei. זאת אומרת, זה זרמפין ומלכות. Es decir, que esto es Zerampim y Malchut. מהנקודות דסק. רק הם de התערבו נקודות עם דסק. דאג. וקיבלו בחזרה Solamente ellos se mezclan con Ejideak y reciben la Bejina Dalet. Este Abiut Bejina Dalet aquí. ¿Beseder? אז כבר טוב לדעת איפה אנחנו. למה התחלנו על זה לדבר? Bueno, está muy bien. ¿Dónde estamos hablando de esto? למה העיגולים הם מו"ק? למה העיגולים מזרם? ¿Por qué los Sigulim de Vav Kei? Son de Vav Kei, sí. Son de Zerampim y Malchut y no טוב, בוא נקרא. Yud Kei. Bueno, leamos, en fin. צודקים, בוא נקרא. אנחנו נמצאים באור פשוט. Todos ustedes son correctos, están correctos, pero vamos a seguir leyendo. Está bien.
Sin embargo, ahora, después del Zivug, fue hecho Mikve de Einaim, los Sorot y Mikifim de Levushim y Jalot emergieron y rodearon Nehideak y por debajo de su raglaim, como cáscaras de cebolla, y pararon por debajo de la raglaim dos Bejinot que cayeron ahí. Eso significa que ese espacio de esos Levushim y Jalot que salieron en Mikveh de Einaim se llenó con 10 Sefirot y sus circundantes. Es sabido que los Igulim, su fin es en su centro, pero por sobre y por debajo hay una igualdad entre ellos. Por lo tanto, la última Sefira en ellas, es decir, el Malchut, esos Mikifim, rodean alrededor de ese Malchut que ahora se elevó al lugar de Hazé. Y por debajo del Malchut de Igulim hay Zerampim de Igulim. Y por debajo de Zerampim hay Bina de Igulim, y así en adelante. Y resulta que en su valor ahora, esta es la caída de la externalidad que cayeron por debajo del raglaim de Ak. Ahora esto es considerado como un ascenso, porque en las luces circundantes, donde no hay por encima, por debajo, resulta que el lugar más bajo es de más grande importancia. Eso es lo que dice la Ari, que la luz circundante de los Igulim que emergieron invirtieron la importancia de su lugar. Por lo tanto, porque ahora la vejina de los primeros 9 de la luz circundante brillan ahí, y esos kelim no valen ser recibidos. Por lo tanto, esta luz circundante los rechaza de vuelta a su lugar por encima, donde este lugar se empeoró porque está más cerca al centro de la segunda restricción. Y esto es lo que está escrito, que los rechazaron de ahí, y necesitamos entender esto bien. Rav, ¿está claro esto o no? Y no está claro. ¿Nada está claro? Ok. Momo. Nada. Ok, tú estás desconectado. Aquí teníamos las vasijas de Zerampim y Malchut. Zerampim y Malchut. Después de la segunda restricción, ¿qué es lo que ocurrió con estos? Se cayeron, ¿no es cierto? Descendieron, mejor dicho. ¿Quién está aquí en el primero y quién está en el segundo? Malchut está en el superior y Zerampim está en el más bajo. ¿Por qué? Porque ese es un lugar más oscuro, de acuerdo a su oscuridad. Después dice lo siguiente. Tenemos Mikifim o circundantes. Tenemos un circundante y luego la segunda circundante aquí. La luz, el Makif más fuerte es el rojo, ¿no es cierto? El externo. Makif, el externo. ¿Trabaja sobre cuál? Zerampim, ¿correcto? Sí. ¿Qué es lo que le ocurrió a Zerampim? Zerampim estaba en el lugar donde estaba anteriormente, aquí justamente. Zerampim era primero en ese lugar oscuro, estaba recibiendo más de Malchut, estaba más activo, más cerca de la luz, pero ahora está más bajo porque no recibe. Y aquí el Makif le da menos sensación de la luz. Por lo tanto, esto lo rechaza de vuelta a su lugar. Y el Malchut
El Malhut está en un estado donde su Makif, su circundante, también lo rechaza de vuelta a su lugar. Es decir, por debajo del Sium. Es decir, que por debajo del Sium están en un orden inverso y por encima del Sium están en un lugar correcto. Así es. Vamos a continuar a leer. Y después del Zivug, o antes, ciertamente, después de que ocurrió el Zivug en Ikveinaim Rosh Tesag, emergió la luz circundante de los Levushim y Ejhalot y estaban circulando alrededor de Nehideak, es decir, de igual forma que cáscaras de cebolla. Y estos estaban alrededor de esos dos vecinos externos que cayeron a ese lugar, es decir, este espacio de esos Levushim y Ejhalot que nacieron de Mikve e Inaim. Se dividieron en los 10 sefirot de la luz circundante. Y desde arriba, desde abajo son iguales. Estamos esperando la traducción, amigos, disculpen. Y la última sefirá en ellos, que es Malhut de Igulim, y por debajo de Malhut de Igulim está Zerampin de Igulim. Es decir, ¿ven lo que dice aquí? Dice que tenemos Malhut de Igulim y por debajo está Zerampin de Igulim. Y por debajo de Zerampin tenemos Binah de Igulim y así, etc. Los Igulim, hay más centros. Desde el centro de ahí en adelante tenemos los Kilim hasta Keter. Y ahora resulta que en esta caída cayeron por debajo. Si yo paso el Sium de Ak y caigo aún más abajo caigo, más iluminación yo siento. ¿Está claro esto o no? La iluminación de los Igulim, donde en Or Makif no hay arriba ni abajo ahí. Resulta que el más bajo es el más importante, porque arriba o abajo uno no siente esto, uno siente como un círculo, que solamente hay un espacio. Y solamente la influencia del Igulim es en la medida que uno está más lejos del centro, más importante es. Esto es lo que escribe el Ari, que el Makif de Igulim, que nace ahora, invierte la importancia del lugar, está en inverso, es decir, que el lugar que estaba más lejos más abajo de Raglim de Ak, ese espacio que está por debajo de Raglim de Ak, porque ahora brilla ahí los 10 sefirot de Mikifim, y estos Kelim no merecen recibir esto, porque la luz brilla ahí y son incapaces de recibirla. No están en la equivalencia de forma, por lo tanto esta luz circundante los rechazó de vuelta a sus lugares por encima del Raglaim. Ahora se hace un lugar aún peor ahí, porque está más cerca al centro de la segunda restricción. Podríamos decir, sí, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con Yosher? No hay Yosher ahí, está oscuro. Está oscuro y la luz se detuvo en el Tabur.
Y los sigulim también están aquí porque estos dos sigulim, en la medida que caen y se elevan de nuevo, se elevan a un lugar aún más oscuro. Eso es lo que escribe aquí, que los rechazaron. Bueno, esta es la primera vez que vemos que los sigulim están activos y que están actuando y están activando los kilim de Yosher, aunque no hay Yosher, no hay masaje en ellos. Igulim son los que están remeciendo los kilim. Es algo muy interesante, de hecho. Algo muy especial. Tenemos en nuestro trabajo muchos discernimientos que nos afectan de una forma muy grande. Los sigulim nos afectan. Y todo nuestro avance, hasta que no tengamos masajim claros, ascensos y descensos. Cuando no estamos todavía en la escalera, en los mikifim, nos están remeciendo. Aún también más tarde, pero más tarde ya sabemos cómo trabajar con estos. Entonces, piensen un poco sobre esto. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre la influencia de la luz, los mikifim y Yosher, sobre los kilim de ellos y los kilim de masaje, los kilim que pueden trabajar con el masaje y el zibuk de acá? Estos kilim de igulim que generan esas luces circundantes, el grado que puede influirnos. Y entender que la luz circundante básicamente son las luces del fin de la corrección. Esas luces naturales que a través de las cuales la vasija las rechaza. No es como que está generando ninguna diferencia en ellos. Bueno, pues por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué la vasija no los afecta? Son 10 sefirot de Igulim, y esos Igulim ya tienen forma, una forma que viene de un zibug, una forma que viene de Malchut, que hace una acción. Es decir, que aunque estos kelim y estas luces las estamos llamando luz revelada, y hay una actitud en ellos y en la vasija para tener una intención, un masaje. Por lo tanto, estas vasijas no nos afectan como los sigulim de la primera restricción, más bien los sigulim de la segunda restricción, que están trabajando con nosotros de una forma mucho más cercana, porque ya hay una conexión entre nosotros y ellos. Tienen 10 sefirot, tienen la sensación de primero recibías, ahora ya no puedes recibir. Antes tenías luz interna, ahora tienes luz circundante. Es como hablamos sobre el restaurante, que ayer yo vine, yo recibí, todo estaba bien, y hoy yo entro y no puedo recibir nada, me afecta de una forma diferente. Es otra actitud. ¿Qué quieres? Bueno. Dénselo a Niv. ¿Qué deberíamos pensar sobre esto? Usted dijo que necesitamos pensar sobre esto, pero no entendí a qué se refiere. ¿Cómo las luces internas trabajan en relación a las luces externas? Las mikifim, restricción, y los mikifim, segunda restricción. ¿Cómo las luces que una vez estaban dentro, como Yosher, y después salieron, fueron expulsados? ¿Cuál es la diferencia entre las luces internas y las luces externas? Por favor, piensen un poco sobre esto. Vale la pena. Bueno. Si entiendo ese proceso correctamente, entonces viene Bina, se integra con el Hideak, descubre ahí los Kilim, ella no puede otorgarles, entonces Rampi y Malchut, bueno, los rechaza. Los rechaza porque ella quiere avanzarlos. Entonces la luz circundante va a avanzarla porque ella no puede. ¿Estás hablando sobre la intención de Bina, dice Rab? ¿La intención de Sag? Sí, dice el alumno. Rab.
Sag quiere ayudar a Malhut. Pertenece al mismo Parsuf, es un Parsuf. No tenemos nada más que 10 Sefirot. Bina continúa todo lo que Malhut hizo en las 4 fases de luz directa, por lo tanto, empieza a trabajar en Ejideak, Sag trabaja en Ejideak, la medida máxima. Es decir, ¿cuál es su pregunta? No. Ella es la que les está ayudando a bajar por debajo del Sium, porque ella quiere promocionarnos, ella es incapaz de otorgarles. Todo ocurre de acuerdo a reglas, de acuerdo a una regla que está predeterminada a través de luz, vasija y pantalla, y entre ellas. Correcto, no tenemos nada más que estos Bejinot, el deseo de recibir, el deseo de otorgar. Es decir, una restricción que el deseo de otorgar no quiere recibir. Entonces hay una pantalla, quiere parecerse a la luz, el deseo de otorgar al Creador, y eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás revuelve alrededor de estos discernimientos. Por lo tanto, ¿qué estás preguntando? No puedo entender, dice el alumno, cuál es el propósito, Rav. El propósito de Binah es corregir Malhut, darle fuerza al Simsum, fuerza al Masaj, fuerza de Joser, y acercarla a equivalencia en forma con la luz, o a sí misma, digamos. Si Binah pudiese pasarle a Malhut, si pudiese hacer esto y Malhut la aceptaría, ella estaría al final de la corrección. Todo el trabajo, todo el pensamiento es cómo insertar en Malhut las cualidades de Binah, alumno. Entonces, ¿qué es lo que logra Malhut al descender o ser influido por los circundantes y luego elevarse de nuevo? Es una buena pregunta, es una diferente pregunta. Ella logra nuevos discernimientos a través de los cuales ella puede estar sin la influencia de los circundantes, en oscuridad, por sí sola, en el momento que ella cae por debajo. Por lo tanto, antes que nacieron los Nikifim Sinsumbet, antes que ocurriera este Zivug en Ikvedeim de Rosh Sag, bueno, viene la segunda restricción. Zerampim y Malhut están por debajo del Tabur de Nekudat Sag y son oscurecidos, no pueden estar en ese lugar. Caen por debajo del Sium, ¿correcto? Caen por debajo del Sium. Salen más tarde en Zivug de Nikvedeim en Rosh Sag. Y después tenemos la segunda restricción, que ya está en ese lugar donde Zerampi y Malhut cayeron. Las luces circundantes las empujan, los rechazan de vuelta al lugar aún más oscuro. El lugar más oscuro es ese lugar de donde venían. Es decir, realmente por debajo de Tiferet de Nekudot Sag. Ellos están parados ahí ahora. Ellos no están en el mismo lugar que estaban anterior de esto, ¿no? Ahora están por debajo de Tiferet de Nekudot Sag, que es un nuevo discernimiento. No existía antes, es decir, están en el lugar aún más oscuro. Oscuro con respecto al Igul, ¿no es cierto?, al círculo. Es decir, un lugar realmente, un estado realmente oscuro. Y esto es lo que han logrado. Esto es bueno que han logrado esto. Ese es el beneficio aquí de todo el trabajo. Es un beneficio. Este beneficio es que ya hemos concluido la clase y vamos a concluir con la próxima parte de la clase y cantemos una canción. החוט שוב נעלם
חוזר להתחלה. אתה מרשיע את כולם, מתוך לבך עולה תפילה. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת שוחים בים שלו, עכשיו הזמן שנחזור. אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך, בעזרתם להינצר. הם העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת שוחים בים שלו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.